la palabra del Señor nos da unos detalles de cómo el hombre tiene que estar cuando se presenta frente al pueblo del Señor. Luego de que los hijos de Aarón son sacados del tabernáculo, nos dice la palabra del Señor que Aarón y sus hijos tuvieron que presentarse delante de Moisés. Los hijos de Aarón que quedaron vivos. El verso 6 de Levítico 10 nos dice que no podían los jóvenes ni Aarón descubrir sus rostros. Nos dice la palabra del Señor que no podían descubrir sus cabezas ni podían rasgar sus vestidos en señal de duelo para que no murieran. Estos no podían sufrir la muerte de sus hijos. O sea, Aarón no podía sufrir la muerte de sus hijos y sus hermanos no podían sufrir la muerte de los hermanos muertos. ¿Por qué Dios le pidió? ¿Por qué Dios les dijo que no podían rasgar sus vestidos? Cuando el pueblo de Israel rasgaba sus vestidos era señal de sufrimiento, era señal de humillación ante la presencia del Señor. Los hijos de Aarón desobedecieron y Dios les mató. Dios vio a Satanás en estos cuerpos. Dios le exigió a los hijos de Aarón que no descubrieran su rostro. Entonces Moisés, nos dice la palabra del Señor, les dijo que tampoco podían salir de la puerta del tabernáculo de reunión porque podían morir. ¿Qué nos quiere decir la palabra? La palabra claramente le muestra a todo aquel que Dios llama y le da el mandato de su ley para que el hombre se guíe de él. Dios claramente le dice que no puede mezclarse ni siquiera con el pueblo. Lo que Dios habla a través de su palabra es serio. ¿Por qué no podía juntarse con el pueblo? Es porque a esto se le derramó aceite de la unción. Estos no podían tener el mismo comportamiento que tenía el pueblo. Estos no podían tener el mismo comportamiento que tenía el pueblo. Tenían que andar bajo santidad delante de la presencia del Señor. Lo voy a volver a repetir. Dios le dijo a Aarón y a sus hijos, luego de que Nadab y Abiú fueron sacados del tabernáculo, Dios le dijo a los hijos de Aarón que quedaron vivos, que no descubrieran sus cabezas, que no rasgaran sus vestidos. ¿Por qué Dios hizo esto? Siempre que el pueblo de Israel rasgaba sus vestidos, esto era en señal de sufrimiento, de humillación delante de la presencia del Señor. Veamos la seriedad de la situación cuando Dios llama a un ser humano a trabajar en su obra, como sacerdote, como levita o como cantor. Dios hoy tiene misericordia. Estos jóvenes, Nadab y Abiú, cayeron muertos delante de la presencia del Señor. Dios le exige santidad al hombre. Dios vio en los jóvenes a Satanás. Cuando el hombre va en rebeldía delante del Señor, el enemigo de las almas manipula la mente del hombre. En ese momento, lo voy a volver a repetir, cuando un ser humano va delante de la presencia del Señor en rebeldía, es porque un espíritu está manipulando la mente de este ser humano.
Dios vio a Satanás en el cuerpo de estos jóvenes. Dios vio a Satanás Dios vio a Satanás, por eso les mató. Dios les dijo que no descubriesen su rostro ni rasgaran sus vestidos. Esto el pueblo lo hacía en señal de sufrimiento, de humillación, de dolor. En Nadab y Abiú entró Satanás. En estos jóvenes entró Satanás. Dios le dijo que ni siquiera podían salir fuera del tabernáculo. Es porque el pueblo no podía practicar lo mismo que los hijos de Aarón tenían asignado. Los hijos de Aarón no podían practicar lo que practicaba el pueblo. Ellos fueron los únicos que fueron ungidos con aceite de la unción. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron los únicos ungidos. Esto es lo que Dios hace con el sacerdote. Dios le unge con aceite de la unción. Este no puede practicar lo que el mundo practica. Este es separado, es lavado, es limpiado con aceite de la unción. Dios le entrega una confianza al sacerdote. No es lo mismo ir a la presencia del Señor, que Dios esté en el hombre trabajando. No es lo mismo. Dios depositó un aceite especial en el sacerdote. El ser humano que Dios separa para trabajar en su obra como sacerdote, como levita, no puede practicar lo que el pueblo practica, lo que el pueblo hace. Este se tiene que mantener santificado, separado para Dios. El sacerdote tiene una comunicación especial con el Señor. El sacerdote tiene una comunicación especial con el Maestro. Dios es claro a través de su palabra.